Episodio número 9 de esta temporada de Sos un usuario root. Y lo primero que quiero hacer es agradecerte por todos los mensajes que recibí por el episodio 8, que lo escuché y me di cuenta que el tema da para seguir hablando un montón. Lo que me parece interesante es dejar macerando. Muchas personas me contaron que lo escucharon varias veces y que cada vez que lo escucharon encontraron y vieron más cosas. Eso es algo que pasa siempre en los mindset y que recomiendo que lo sigan haciendo porque tiene que ver con el recibir. Cuando estás dispuesto a recibirme, cuando vos escuchas algo que yo digo, por más que no lo entiendas, el hecho de que me recibas ya hace que esto ponga una semillita en tu cerebro, y el hecho de que me recibas hace que la semillita quede ahí. Después esa semillita germina, sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando vos volvés a escuchar el audio y me recibís de nuevo, recibís la energía, y a veces uno se encapricha bastante con entender y realmente no es importante entender. Lo verdaderamente importante es que recibas esto. Entonces, a veces pasan unos días y decís, "Ah, ahora entiendo". Y me pasó también que una persona me dijera, ahora entendí, porque cuando vos decís, ¿por qué tal cosa no me funciona? Hay una formación en la oración. Y yo me reía porque le digo, esa es una cosa que me la paso repitiendo y me di cuenta que nadie me escucha. Le digo, fíjate que en este audio, en este episodio, no lo explico y vos lo viste. Entonces, eso también tiene que ver con cuando uno está dispuesto a recibir, recibe más, incluso cuando ahí en ese audio no lo explico. Hoy quiero invitarte a que reflexionemos con respecto al veneno que te estás tomando cuando estás queriendo tener razón. El tema de tener razón, vaya a saber cómo fue que hemos aprendido a poner mucha importancia, relevancia, mucho interés, como que nos gusta. Hemos aprendido que nos gusta que tener razón. ¿Cómo fue que aprendimos esto? No nos importa a esta altura. Lo que en verdad interesa es darnos cuenta que es lo que estamos haciendo cuando estamos queriendo tener razón, y sobre todo en las consecuencias. Entonces, por eso a este episodio lo voy a titular El veneno que te estás tomando cuando querés tener razón. ¿Por qué? Porque si no estás teniendo razón, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la contraposición? Que estés equivocado. De hecho, casi el episodio le pongo así: tener razón versus estar equivocado. Yo sé que es una costumbre tan grande esta de querer tener razón, que uno ya lo tiene automatizado. Así que podría empezar a definir que esto de querer tener razón, oficialmente lo voy a poner en la lista de conductas del modo zombie. ¿Por qué? Porque si vos te realmente fueras consciente, te dieras cuenta de lo que crea en tu vida el querer tener razón, no lo harías más, no lo elegirías más. Entonces significa que lo estás eligiendo en modo zombie. En modo zombie. ¿Por qué? Porque si realmente te dieras cuenta de lo que crea en tu vida querer tener razón, te darías cuenta que estarías creando una mierda. Entonces dejarías de elegir eso. ¿Por qué? Porque hay elecciones más copadas. Entonces, ¿por qué no estarías eligiendo algo más copado y algo que funcione para vos? Vamos a ir con un ejemplo que hemos hablado de dinero. Hace poco hicimos el mindset de dinero y también hice un vivo. Y surgieron muchos comentarios y preguntas muy interesantes al respecto. Así que si no lo viste, te invito a estar en el feed de mi Instagram y también está en el canal de YouTube, en donde surgían temas de deuda. Después del vivo hice un post con respecto a la deuda, ¿no? Y una de las cosas más comunes con respecto a la deuda, o una de las cosas más comunes, es la pregunta, ¿no? La pregunta es: ¿cómo hago para dejar de tener deudas? La respuesta número uno, para mí, sentido común, es: deja de gastar más de lo que tenés. Y esto, si bien puede ser básico de sentido común, tenés que tener ganas de darte cuenta que no se crearían deudas si vos no gastás más de lo que tenés. Ahora, ¿qué pasa si ya gastaste, ya usaste más dinero del que tenías, es decir, que estás usando más dinero del que te ingresó? Acá yo sé que vas a tener ganas de darte cuenta del temita de tener razón o no, o equivocarte.
Entonces, supongamos que ya gastaste más plata de lo que te ingresó. No importa, no te diste cuenta, hiciste mal las cuentas, nos da igual, no lo hiciste a propósito o sí, no importa. Entonces ya usaste más dinero del que tenés. Bien, si vos estás diciendo que entonces ahora tenés una deuda, ¿qué me estás diciendo? Vos vas a decir, bueno, pero Marcela, ahora no me di cuenta, ayer gasté tanto, no lo puedo pagar. Ajá, ok. Si vos querés tener razón con eso, ¿qué es lo que crea? Que no lo puedas pagar porque vos estás diciendo y queriéndome mostrar o demostrar que tenés una deuda. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de las personas en las que se quedan enredados en esta situación no pueden ver de esto? ¿Qué es lo que realmente crea la deuda? Vos vas a decir, y Marcela, ya lo dijiste, que uses más plata de la que tenés. No, 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 no. Eso no crea la deuda. ¿Qué es lo que crea verdaderamente la deuda? Tu idea, tu pensamiento de que vos no lo podés pagar. ¿Por qué? Porque hay personas que van y hacen eso de ir y poner, no sé, supongamos pasar la tarjeta con algo que después no tienen la plata, es decir, que vamos a decir que la persona lo siente como un compromiso de pago porque se compromete a pagar un número que en realidad no tiene, pero si vos después vas y movés el culo y generar más dinero, no sería una deuda. Entonces, ¿qué convierte en este suceso en deuda? Tu idea que como tú en tu sueldo va a venir, vamos a decir, 100 y vos tenés que pagar 150, como tu sueldo es de 100, vas a decir, sí, Marcela, no me alcanza. Bueno, pero no te estás preguntando de qué otras maneras puedo generar dinero para pagar esto. Es tu idea, tu pensamiento de que tenés una deuda, lo que te impide generar más dinero y pagarla. Entonces, es deuda porque vos definiste que es deuda. Porque si vos no definís qué es una deuda, vas y lo pagás. ¿Cómo? No importa, porque vos podés pedir plata prestada, te la pueden regalar, te la podés ganar. Hay miles de millones de posibilidades, no importa cuál, el tema es qué tanto estás dispuesto a moverte y a generar dinero para ir y pagarlo. Ahora, si vos querés tener razón, yo te aseguro que no tenés una deuda, que tenés un montón. ¿Por qué? Porque si no te tuviste, tenés que reconocer de, me equivoqué. Ahora, ¿tiene que ver con que estés haciendo algo que está bien y que está mal? No. Cuando digo de que no querés tener razón y te gustaría estar equivocado, tiene que ver con una idea, con un pensamiento, ¿sí? Es decir, ¡ay, me equivoqué! Ahora me doy cuenta que me equivoqué, que mi idea es lo que me impide pagarla, mi idea es lo que me mantiene endeudado, porque ahora me doy cuenta que si yo me hago preguntas como de qué distintas maneras puedo generar dinero, y ese fue mi timbre. A mi timbre le encanta sonar cuando estoy grabando un podcast. Entonces, ¿con qué te quiero relacionar esto? Con el episodio pasado. Con esto de lo quiero todo y lo quiero ya. Y con esta idea de, con el ejemplo que había dado de esta señora que quería comprar el helado y, y que se estaba como ofuscando porque no podía entrar a la heladería. Entonces, ¿qué le pasaba a esa señora? No veía otras posibilidades. Cuando vos decís que tenés deuda y no puedes pagar la deuda, no estás preguntándote por otras posibilidades. Por ende, no estás viendo otras posibilidades. ¿Qué estás viendo? ¿En dónde te estás enfocando? En la deuda. ¿Y qué crea eso? Más de eso, si donde ponemos nuestra atención, va nuestra energía y eso crece. Es como que estás regando una plantita que no querés que crezca. Estás regando los yuyos. En lugar de poner tu agua en las plantas que sí querés que crezca, estás regando la planta equivocada. Y eso es una consecuencia de cuando estamos mal enfocados. Y si estamos mal enfocados, estamos en Zombilandia. Es así. Hay que decirlo, hay que reconocerlo y cuanto más rápido le metamos humor, más fácil va a ser. ¿Para qué? Para decir, elijo de nuevo. Entonces, todas las veces en donde estás queriendo tener razón, no importa en qué. En este caso, fíjate que te recontra súper conviene
que que te quieras dar cuenta que estás equivocado, porque si estás queriendo defender la idea de que estás endeudado y no lo podés pagar, eso siempre te va a impedir ver todas las posibilidades en donde vos podés tener más dinero e ir y pagar, y así de simple. Entonces la deuda la dejas de tener ya con el cambio de perspectiva, con tu cambio de pensamiento al decir, si yo tengo más dinero que ese número de la deuda, entonces la deuda automáticamente desaparece. Entonces, ¿dónde te vas a enfocar? ¿En tener deuda o en tener más dinero? No es, no es nunca tener dinero para pagar la deuda, porque ¿sabes lo que pasa? Sí, después lo tenés. Y como es el número que vos dijiste, sí, sí, quiero dinero para la deuda, sí, vas, pagar la deuda y ¿qué pasó? Te quedaste sin plata de nuevo. Entonces parece sentido común, en realidad es que te des cuenta que lo que en verdad querés no es lo que decís, que lo que dicen las personas, la mayoría de las personas es quiero la plata para pagar la deuda. No, no, querés más plata, porque después no te querés quedar en cero. Pero acá lo más importante es que no te conviene tener razón. Tener razón, ¿qué es esto? Tener razón es tu idea de decir y repetir y repetir y repetir que tenés una deuda. Cuando en realidad eso, lo que yo te quiero mostrar es, primero, que en tu realidad tenés razón. Segundo, vos estás diciendo que tenés una deuda y ese pensamiento crea tu realidad. ¿De qué? De que tenés una deuda. Tu pensamiento crea tu realidad. Si vos elegís cambiar ese pensamiento y convertirlo en una pregunta de qué distintas maneras puedo generar dinero para pagar esto y que me sobre, o sea, o para pagar esto y que me quede el mismo monto, o para generar el doble de este número, en el caso de la deuda, vos estás enfocando en que en generar más dinero. Entonces, querer tener razón implica que quedes siempre enfocado en la deuda, que te va a dar como resultado más deuda y va a crear tu pensamiento de que tenés deuda y le estás dando de comer a la creencia de que no podés pagar la deuda. ¿Estás viendo otras posibilidades? No, no hay diferencia con la señora que quería comprar el helado. Acá lo que te estoy agregando es que te des cuenta que muchas veces cuando querés tener razón, por no decir siempre y todas, cada vez que querés tener razón estás defendiendo una idea que no necesariamente ni siquiera es verdad, es un pensamiento, que ya la palabra pensamiento tiene el miento, entonces estás queriendo defender una estupidez más grande que una casa o que el mundo entero y que en definitiva ahí la pregunta es, ¿esto te sirve? ¿Te suma? ¿Te nutre la vida? ¿Te la expande? ¿Te llena de felicidad? Estás queriendo tener razón para qué, porque estás queriendo tener razón para defender simplemente una idea. Y de todas formas, aún pensando y creyendo que es una idea que te sirve, siempre te va a limitar. ¿Por qué? Porque si estás queriendo tener razón, estás abrazando ese pensamiento, estás abrazando esa idea y no estás viendo que hay más y que siempre hay más. Los pensamientos son cosas que se autorreproducen cada un segundo por miles de millones. Entonces, si hay miles de ideas, si hay miles de millones de ideas, de pensamientos y de posibilidades, ¿qué sentido tiene abrazarte a uno cuando tenés cientos de miles de millones de otros y que tal vez encima te funcionan mejor que el que estás abrazando? Entonces, ¿qué tal que nos dejamos de joder con querer tener razón? Porque te gustaría darte cuenta que cada vez que querés tener razón, estás tomando un veneno que te impide ver que hay más posibilidades. Entonces, si vos decís, ah, me equivoqué, ¿te equivocaste en qué? En querer tener razón. Estar equivocado no es algo que generalmente se elija con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a querer tener razón como si eso tuviese algún tipo de valor. Y no solamente que no es un valor, sino que es un veneno porque te mantiene abrazando una idea o una posibilidad cuando hay otras miles de millones y ni siquiera te das cuenta ni te estás preguntando cuál es la que más funciona para vos ahora. Porque tal vez esa posibilidad la abrazas porque la elegiste hace 15 años. Si ya no te sirve más y eso es basura, ¿qué carajo haces abrazando esa opción cuando hay otras? Entonces, cómo salimos de este modo
zombie y dejamos de funcionar en Zombilandia con la pregunta de, ¿qué estoy defendiendo acá? Estoy queriendo tener razón en qué cosa, para qué. Y la super recontra prueba acá es, ¿querer tener razón en esto me está nutriendo? ¿Me está nutriendo en algo en mi vida? Y entonces, si te estás dando cuenta que no te está nutriendo en tu vida, porque cuando algo te nutre, no necesitas tener razón, lo haces y ya, ni perdes tu tiempo en defenderlo. Si algo te nutre y lo estás disfrutando. Ni siquiera tenés que estar catalogando de si te nutre o no. Si te está nutriendo, lo estás disfrutando y simplemente lo elegís. Y entonces, si no te estás nutriendo y te está envenenando, ¿qué vas a elegir? ¿Qué estás eligiendo? ¿Vas a querer vas a querer seguir defendiendo la idea de que tener razón es importante? ¿O preferís ver qué otras posibilidades hay ahora disponibles para mí que puedan nutrir mi vida con facilidad? Puedes elegir cualquier cosa. ¿Qué vas a elegir?